En el inhóspito desierto del Kalahari habita una criatura que parece no conocer el miedo: el tejón melero. No es tan rápido como un guepardo ni tan poderoso como un elefante, pero aún así se atreve a enfrentarse a formidables cazadores de serpientes como el pájaro secretario. ¿Qué le da esa audacia implacable? El tejón melero contra el pájaro secretario. Un enfrentamiento en el desierto del Kalahari. El amanecer proyecta sus primeros rayos sobre el Kalahari, tiñendo las interminables dunas de tonos rojos y despertando una tierra que parece dormir bajo capas de polvo seco. El Kalahari, que se extiende por el sur de África, no es un lugar donde la vida sea fácil. Aquí, el agua es más escasa que la sombra. Durante el día, las temperaturas pueden superar los 40 grados Celsius, abrasando el suelo. Por la noche, el frío se filtra a través de cada grano de arena. La dureza está presente en todo momento, desde todas las direcciones. Y, sin embargo, la vida perdura, no de forma ruidosa ni extravagante, sino a través de adaptaciones silenciosas moldeadas a lo largo de miles de años de evolución. Las plantas hunden sus raíces en busca de humedad, almacenando cada preciosa gota de agua. Los animales modifican sus ritmos, se vuelven nocturnos, cavan madrigueras para escapar del calor, recorren largas distancias en busca de agua mientras conservan energía. Incluso los depredadores deben ser más pacientes, esperar en lugar de perseguir. En el Kalahari no hay lugar para el desperdicio. Cada acción debe ser precisa y cada error tiene un costo. Y entonces, en medio de todas estas estrategias de supervivencia calculadas, aparece un individuo que parece romper todas las reglas: Lucy, el tejón melero. A diferencia de otras criaturas, Lucy no depende de una fuente de alimento fija, ni está atada a un territorio definido. Se mueve constantemente, como una vagabunda por esta tierra implacable, siempre lista para aprovechar cualquier oportunidad que surja. El cuerpo de Lucy está hecho para la confrontación. Su piel gruesa y notablemente elástica no solo la protege de mordidas peligrosas, sino que también le permite retorcerse y girar incluso cuando la agarran con fuerza. En situaciones que parecen abrumadoras, Lucy puede revertir repentinamente el resultado. Sus garras largas, curvas y extremadamente poderosas le permiten excavar en suelo endurecido en poco tiempo. Los nidos de insectos, las madrigueras de roedores y
y los escondites de reptiles no pueden escapar de su persistencia. La dieta de Lucy refleja claramente esa flexibilidad. Desde pequeños insectos, huevos de aves y roedores, hasta criaturas venenosas, todo puede convertirse en alimento mientras que muchos animales evitan el peligro. Lucy lo aborda como una oportunidad. Pero lo que realmente distingue a Lucy no reside enteramente en su cuerpo, está en la forma en que existe en este mundo. Sin esperas, sin evasiones, solo avanzando, con una tenacidad poco común. Mientras que la mayoría de las criaturas del Kalahari eligen minimizar el riesgo para sobrevivir, Lucy elige enfrentarlo. En medio del calor creciente de la mañana tardía, el Kalahari parece quedarse en silencio por un breve momento. Cuando la mayoría de los animales buscan refugio del sol abrasador, pero para Lucy, el hambre no espera. Se detiene bajo una alta acacia, cuya escasa copa es suficiente para ocultar un valioso secreto. Muy arriba, casi mimetizándose con las ramas secas, está el nido de un ave secretaria, una fortaleza construida para proteger a la próxima generación. No es un blanco fácil. Los secretarios son conocidos por sus largas patas y sus precisas patadas, lo suficientemente poderosas como para derribar serpientes venenosas. En tierra, son guerreros formidables. En el aire, sus nidos se convierten en una posición aún más intocable. Pero Lucy no ve riesgo, ve una oportunidad. Paso a paso, Lucy se acerca al tronco del árbol. La madre secreta divisó a la intrusa. Se lanza en picada, con las alas bien extendidas. Su graznido resuena como una advertencia. No se retira. Decide defender el nido hasta el final. Lanza golpes rápidos, potentes y precisos. Cada golpe tiene como objetivo ahuyentar a Lucy, obligarla a caer. El enfrentamiento termina rápidamente. La madre ya no puede resistir más. No hay celebración. No hay vacilación. Solo la ley de la naturaleza, donde el instinto de supervivencia está por encima de todo. Lucy se acerca al nido. Los huevos, aún calientes, se convierten en la recompensa tras un breve pero intenso enfrentamiento.
El viento vuelve a soplar a través del dosel espinoso, llevándose los restos de la batalla. Tras el encuentro, Lucy abandona el árbol y continúa su viaje habitual. Sola, sin destino, su presencia crea una distancia invisible. Los antílopes se vuelven más alertas y otros depredadores también optan por evitar enfrentamientos innecesarios. Pero en el Kalahari, nadie está realmente a salvo. La soledad le da libertad a Lucy, pero también la mantiene constantemente en riesgo. Una manada de hienas hambrientas o leones jóvenes que intentan establecer su dominio. Cualquiera de ellos podría convertirla de depredadora en presa. En esta tierra, la línea entre el cazador y la presa nunca ha sido clara, y Lucy lo entiende, pero sigue avanzando. No todas las criaturas del Kalahari viven solas. Bajo la arena seca existe un mundo impulsado por la coordinación, el de las suricatas. Son pequeñas, con pelaje marrón claro que se mimetiza con la arena. Este pelaje no solo les proporciona camuflaje, sino que también refleja parte de la luz solar, lo que les ayuda a mantener la temperatura corporal y, de manera indirecta, a reducir la pérdida de agua. Sus ojos de bordes oscuros ayudan a reducir el resplandor, mientras que su postura erguida sobre las patas traseras los convierte en centinelas naturales en el paisaje abierto. Las suricatas viven en sistemas de madrigueras subterráneas para escapar del calor. Cuando salen, actúan de manera organizada. Un grupo busca comida, como insectos o escorpiones, mientras otro vigila. Ante una sola señal de advertencia, todo el grupo desaparece al instante, rápido y preciso. Pero no están completamente solos. Los pájaros drongos suelen aparecer en lo alto, a veces advirtiendo del peligro a las suricatas. Pero en ocasiones, dan falsas alarmas para que el grupo se disperse, y luego se llevan rápidamente la comida. Una relación que es a la vez cooperativa y calculada. Aún así, las suricatas siguen confiando unas en otras para sobrevivir. A las crías se les enseña a cazar, a reconocer el peligro e incluso a distinguir la verdad del engaño. Si Lucy es un símbolo de la fuerza individual, entonces las suricatas y el drongo representan un mundo más complejo, donde la cooperación y el cálculo siempre van de la mano. En medio del calor abrasador del Kalahari, la tierra se hunde en una extraña quietud, no por la paz, sino porque una casa se está desarrollando en silencio. A lo lejos, una jirafa joven se separa de la manada,
avanzando lentamente hacia los pocos árboles dispersos. Su largo cuello se alarga hacia el cielo abrasador, sin darse cuenta en absoluto de que ya ha entrado en la mira. Ocultos entre la hierba baja, los leones de melena negra yacen inmóviles. Observan en silencio, calculando cada movimiento, aprovechando el terreno y la dirección del viento en cada paso para acortar la distancia. Entonces llega el momento. Los leones se lanzan hacia adelante todos a la vez, rompiendo el silencio. La jirafa reacciona de inmediato, y sus largas zancadas le ayudan a ganar distancia. Los leones se detienen sin continuar la persecución. La caza ha fracasado. En el Kalahari, una persecución inútil significa energía desperdiciada, y eso puede costarles la vida. Se acuestan en la escasa sombra, respirando con dificultad, incluso como gobernantes. Los leones deben obedecer las duras leyes de esta tierra. A diferencia de sus parientes de las fértiles sabanas, los leones del Kalahari tienen cuerpos más delgados, músculos más fuertes y melenas más oscuras, adaptaciones a un entorno más seco y hostil. Pueden soportar largos periodos sin agua, obteniendo humedad de sus presas, y recorrer mayores distancias en busca de oportunidades. Cazan en grupos, coordinándose estrechamente, pero incluso con esa estrategia, su tasa de éxito no es alta, y cada fracaso es un riesgo que no pueden permitirse ignorar. Mientras tanto, la vida a su alrededor continúa. Manadas de antílopes springbok se desplazan por la tierra abierta. Sus cuerpos compactos, con pelaje marrón claro y blanco, reflejan la luz del sol y se mimetizan con la arena, lo que ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y, por lo tanto, reduce la pérdida de agua en el entorno árido. Sus patas largas y poderosas les permiten alcanzar altas velocidades. Cuando se sienten amenazados, realizan saltos verticales característicos, lo que se conoce como pronking, que sirven tanto para advertir a los demás como para dificultar que los depredadores predigan sus movimientos. Sin depender únicamente de la velocidad, los springboks también se adaptan obteniendo la mayor parte de su humedad de los alimentos y minimizando la pérdida de agua en sus cuerpos.
no luchan directamente. En cambio, sobreviven gracias a su agilidad y a la coordinación de la manada. Una estrategia suficiente para resistir en esta tierra inhóspita. En el Kalahari, cada especie tiene su propia forma de sobrevivir. Los depredadores se basan en la estrategia, las presas en la velocidad y la vigilancia. Ningún camino es absoluto. Solo aquellos que se adaptan mejor pueden seguir existiendo en esta tierra implacable. A medida que el sol se pone gradualmente, el Kalahari se suaviza tras un día duro. En un rincón seguro y escondido, Lucy regresa a su guarida. Esta vez, ya no es una depredadora imprudente, sino una protectora. En el interior, diminutos cachorros de tejón melero yacen acurrucados juntos, ciegos, frágiles, pero llevando dentro de sí el instinto de supervivencia de su madre. Lucy se vuelve más cautelosa. Cada caza es rápida y precisa, porque ahora ya no vive solo para sí misma. Con el paso del tiempo, las crías crecen poco a poco. Empiezan a salir de la madriguera, torpes pero llenas de curiosidad. Lucy observa, sin intervenir demasiado, porque en el Kalahari, la supervivencia no se aprende a través de la protección, sino a través de la experiencia. Los primeros pasos, los primeros encuentros con el peligro, todos son lecciones. Y Lucy lo entiende. No solo está criando a sus crías, está transmitiendo algo más grande. El instinto de una criatura que no conoce el miedo. Al caer el atardecer sobre el Kalahari, la tierra inhóspita comienza a suavizarse. El calor se retira, dejando tras de sí una quietud poco común donde la vida puede descansar brevemente. Pero incluso en esa quietud, una historia más grande sigue desarrollándose. Desde los pasos solitarios de Lucy, pasando por la unidad del grupo de suricatas, hasta las cacerías calculadas de los leones, todos son piezas del mismo sistema. Un sistema sin excesos, donde cada especie y cada comportamiento contribuyen a mantener el frágil equilibrio de esta tierra. Para muchos, eso es simplemente la ley de la naturaleza, pero otros creen que detrás de tal armonía se esconde algo más profundo, un delicado diseño de un creador, donde cada criatura tiene su lugar. Independientemente de la perspectiva, una cosa permanece inalterable. Ese equilibrio se rompe fácilmente. Hoy en día, lugares como el Kalahari se enfrentan a una presión cada vez mayor. El cambio climático, la escasez de fuentes de agua y la reducción de los hábitats están haciendo que los viajes de supervivencia que han durado miles de años sean más frágiles que nunca.
Pero aún hay esperanza. En toda África, las áreas protegidas se están expandiendo. Las políticas de conservación de la vida silvestre se están fortaleciendo y se están llevando a cabo muchos esfuerzos para preservar este ecosistema. No para controlar la naturaleza, sino para proteger su equilibrio inherente. Porque cuando una especie desaparece, la historia no termina ahí. Toda la sinfonía cambia. Lucy, las suricatas y los leones, todos forman parte de esa composición, y los humanos no están fuera de ella. Quizás lo que importa no es conquistar la naturaleza, sino aprender a escucharla, a comprenderla y a preservarla. Para que lugares como el Kalahari puedan seguir existiendo, no solo en el presente, sino para las generaciones venideras. ¿Se convertirá esa manada de jabalíes en la primera comida de la familia de leones al acercarse la estación seca? ¿Y tendrán esos depredadores la fuerza necesaria para superar el duro período que está a punto de llegar? Esperemos a ver quién sobrevive a este torbellino de la naturaleza. Leones y jabalíes. El primer enfrentamiento de la estación seca. El amanecer se extiende lentamente sobre la sabana del Serengeti, proyectando una digna luz rojo pálido sobre la tierra. En esa vasta y interminable llanura, una silueta robusta permanece inmóvil, vigilando su territorio, Mbalo, el león macho dominante de una poderosa manada. Su melena, espesa y de color dorado oscuro, que en su día fue el orgulloso símbolo de su vibrante juventud. Ahora tiene unas tenues vetas grises. La familia de Mbalo está formada por 6 leonas, entre las que destaca Sahara, la cazadora principal, inteligente, experimentada y alma de todas las cacerías. Los pasos de Sahara son firmes y serenos. Sus agudos ojos dorados barren constantemente la sabana para evaluar el peligro y las oportunidades. Ella es en quien todo el grupo de leonas confía plenamente a la hora de coordinar una caza. Mientras que las leonas, hábiles y ágiles, se encargan de la mayor parte de la caza. Mbalo sigue siendo el escudo viviente que protege el territorio y a los cachorros de los enemigos. Su dominio se extiende a lo largo de docenas de kilómetros cuadrados, marcado por profundos rugidos que pueden viajar kilómetros. Advertencias enviadas a cualquier intruso. A su alrededor hay casi una docena de cachorros en crecimiento. En ese momento,
en medio del polvo rojizo y el calor resplandeciente de la sabana. Mevalo aparece como un rey tranquilo, mientras que Sahara se erige como una general astuta que lidera su batallón. Desde lejos, el sol se eleva más alto. Comienza un nuevo día en el Serengeti, y con él llega el ritmo incesante de la supervivencia. La manada de Mevalo, con Sahara al frente de las cazadoras, volverá a adentrarse en ese vórtice, donde les esperan la fuerza, la unidad y nuevos retos. Al otro lado de la pradera, una manada de jabalíes busca diligentemente comida. Sus siluetas se mueven entre la hierba verde pálida. Su pelaje grisáceo marrón se confunde con la tierra, haciendo que la manada parezca sombras que se funden con la sabana. Los jabalíes tienen un aspecto característico, una cabeza grande, dos prominentes verrugas óseas en la cara y colmillos afilados y curvados. Aunque su aspecto es algo cómico, son supervivientes resistentes, bien adaptados a los entornos secos y capaces de aprovechar cualquier raíz o tubérculo seco que quede. Cuando perciben el peligro, pueden levantarse de un salto y correr a 50 kilómetros, con las colas erguidas como señales de guía para toda la manada. Pero por ahora permanecen relajados, absortos en la búsqueda de los últimos parches de hierba verde y húmeda. No muy lejos, entre la mezcla de arbustos verdes y amarillos, Sahara, la leona líder de la manada de Mevalo, observa cada movimiento de la manada de jabalíes. Un jabalí joven se aleja del grupo y se adentra en una zona más escasa de hierba verde. Solo unos pasos, pero suficientes para convertirlo en un objetivo ideal. Las leonas se lanzan de repente hacia adelante, y la manada de jabalíes se dispersa presa del pánico instintivo. El joven elegido, más rápido pero menos experimentado, puede escapar del ataque coordinado de la manada. En solo un instante, la caza termina. Toda la manada se reúne de nuevo para disfrutar de su festín matutino en un ambiente relajado. En un alto montículo cubierto de manchas de hierba verde y amarillo pálido,
una coalición de guepardos permanece inmóvil como estatuas. Son hermanos, un vínculo único que solo se da entre machos de la misma madre, más fuertes, más resistentes y capaces de derribar presas mucho más grandes de lo que podría un guepardo solitario. Sus cuerpos son esbeltos y ágiles, diseñados para la velocidad más que para la fuerza. Sus pasos ligeros, sus espinas flexibles y sus ojos agudos, marcados con sus características líneas negras en forma de lágrima, les ayudan a seguir con facilidad los movimientos de sus presas bajo la intensa luz del sol. En la base del montículo, en la llanura cubierta de hierba que aún conserva un poco de verde después de la temporada de lluvias, pasta una manada de ñus. Son grandes, torpes, pero fuertes e increíblemente resistentes. No son la presa ideal para un guepardo solitario, pero con la coordinación de la coalición, todo es posible. Tras las dramáticas y veloces cacerías de los guepardos, la sabana del Serengeti se vuelve de repente más tranquila. Entre la hierba baja y los pequeños huecos en la tierra, dos adorables especies de mangostas comienzan su día a su manera: la mangosta rayada y la suricata. A la sombra de un arbusto bajo de acacia, una tropa de mangostas rayadas busca afanosamente insectos y pequeños reptiles. Sus cuerpos pequeños y alargados, su pelaje grisáceo marrón y sus brillantes ojos negros les dan un aspecto increíblemente rápido. Las mangostas rayadas viven en grandes grupos, a veces de hasta varias docenas de individuos. Todo el grupo se mueve como un pequeño arroyo que fluye, dispersándose y cerrándose, siempre conectado a través de sus característicos chillidos. Son famosas por una habilidad: enfrentarse a las serpientes venenosas. Con reflejos rápidos como el rayo y una resistencia al veneno mucho mayor que la de muchos otros animales. Las mangostas rayadas pueden incluso acabar con las cobras, algo que pocos habitantes de la sabana se atreven a intentar. Pero detrás de esa valentía, las mangostas rayadas son increíblemente entrañables. Cuando una encuentra comida, llama a las demás para compartirla. Cuando se acerca el peligro, todo el grupo se agrupa instantáneamente, y los adultos protegen a las crías con sus pequeños pero valientes cuerpos. No muy lejos, en un trozo de tierra seca mezclada con escasa hierba verde, las suricatas se mantienen erguidas, escudriñando los alrededores. Su postura, equilibrada sobre sus patas traseras, las hace parecer pequeñas centinelas de la sabana. Las suricatas viven en grandes grupos familiares, normalmente de entre 20 y 30 individuos,
con una clara división de roles. Algunos individuos montan guardia, constantemente alerta ante las aves rapaces y las serpientes. Otros cavan y buscan insectos, larvas o pequeños reptiles. Los adultos cuidan juntos a las crías, un comportamiento poco común en muchas especies. Se comunican a través de docenas de sonidos diferentes. Un grito para advertir de la presencia de aves, un chasquido para señalar la presencia de serpientes y chirridos cortos para reunir al grupo. Bajo la suave luz del sol sobre los parches de hierba verde y amarilla, la visión de todo el grupo de suricatas de pie, con los ojos curiosos, siempre aporta un brillo vivo y cálido a la sabana. En medio de las batallas a vida o muerte de leones, guepardos o hienas, la presencia de mangostas rayadas y suricatas introduce un tono completamente diferente, juguetón, ordenado y lleno de energía. No son grandes depredadores, ni son gobernantes territoriales. Pero forman piezas esenciales de la sabana, pequeñas criaturas que ayudan a equilibrar el ecosistema controlando los insectos, las serpientes y muchos roedores diminutos. Bajo el brillante sol de la mañana, los chillidos, las cómicas posturas erguidas y los rápidos y pequeños pasos de las dos especies de mangostas hacen que el Serengeti resulte más familiar y cálido en medio de su duro ciclo de supervivencia. Con ese telón de fondo vivo, una manada de cebras se mueve silenciosamente como rayas cambiantes, llamando la atención pero integrándose a la perfección en el ritmo de las vastas praderas. Sus singulares rayas blancas y negras brillan bajo la luz del sol. Ningún individuo se parece a otro. Cada uno tiene un patrón distinto, lo que les ayuda a reconocerse entre sí y confunde a los depredadores cuando la manada corre junta. Las orejas de las cebras giran constantemente, con los ojos muy abiertos y escudriñando, mientras los potros brincan alrededor de las patas de sus madres, relinchando emocionados entre los tonos mezclados de verde y dorado. La sabana puede parecer tranquila en la superficie, pero la vigilancia de las cebras nunca duerme del todo. De vez en cuando, una cebra líder se queda inmóvil durante unos segundos, levantando la cabeza para mirar fijamente el lejano mar de hierba. Allí, entre un grupo de arbustos dorados, Sahara y las leonas de la manada de Mévalo llevan mucho tiempo inmóviles. Sus pelajes rojizos se confunden con la hierba, y sus ojos afilados y fríos siguen incluso los movimientos más pequeños de la manada de cebras. El viento cambia de dirección, y ese es el momento exacto que Sahara ha estado esperando.
Todas las demás leonas salen disparadas de los arbustos a la vez. La sabana, antes tranquila, se estremece al instante bajo el golpeteo de cascos y patas. Un salto preciso acaba con todo. Cuando el polvo se asienta, Mvalo se acerca desde lejos, lento y majestuoso, como un rey que llega para reclamar lo que le pertenece por derecho. A través de la sabana bañada por verdes y dorados entrelazados, el ritmo de la vida vuelve a su verdadera forma, cruel pero equilibrada, brutal pero renacida sin cesar. La manada de leones somete a la presa con pulcritud, sin ruido. Cuando el polvo se asienta, Mvalo se acerca desde lejos, lento y majestuoso, como un rey que llega para reclamar lo que le pertenece por derecho. A través de la sabana pintada de verdes y dorados entremezclados, el ritmo de la vida vuelve a su verdadera forma, cruel pero equilibrada, brutal pero infinitamente renacida. Las rayas de la manada de cebras se extienden de nuevo en la distancia, mientras Sahara permanece inmóvil por un momento junto al cadáver, con sus ojos dorados reflejando la luz del sol, tranquila pero fría, como si ya estuviera preparada para el próximo desafío de la sabana. Una puesta de sol roja baña la sabana mientras la manada de Mvalo descansa tras un largo día. De repente, desde lejos, aparecen dos jóvenes leones machos, caminando con la confianza de quienes ya han elegido el destino de esta noche. Forman una poderosa coalición y su único objetivo es derrocar a Mvalo. Mvalo se levanta para enfrentarse a ellos. Su melena, antaño majestuosa, ahora muestra las marcas de la edad, pero la presencia de un rey sigue ahí. Sahara y las leonas dan un paso atrás y se limitan a observar, ya que esta batalla pertenece a los machos. Al final, un poderoso golpe derriba a Mvalo. Al caer la noche, un reinado termina y otro comienza. Frío e inflexible como la propia ley de la supervivencia en la sabana. Más lejos, en el rojo difuminado del atardecer, una manada de hienas manchadas ya ha sido atraída por los feroces rugidos que resuenan desde la manada de Mvalo.
Las hienas se detienen en un montículo y levantan la cabeza para escuchar. Saben muy bien lo que significa ese sonido. Los leones están sumidos en el caos, y donde hay una lucha por el poder, a menudo hay un cadáver. Sus ojos brillan con cautela mezclada con emoción. No se atreven a acercarse demasiado. Un león macho furioso puede matar a una hiena en un instante, pero rodean la zona, esperando pacientemente cualquier resto que pueda quedar. Hoy en día, aunque el Serengeti sigue extendiéndose infinitamente, el mundo de su fauna está cambiando más rápido que nunca. La mayor amenaza no son los feroces depredadores como los leones o los guepardos, sino la expansión de los seres humanos. Los leones, que antes sumaban cientos de miles, se han reducido a solo unas pocas decenas de miles debido a la pérdida de hábitat y los conflictos con las comunidades ganaderas. Los guepardos, aunque son los animales más rápidos de la Tierra, han disminuido drásticamente a medida que las praderas se fragmentan, dejándolos sin el espacio que necesitan para perseguir a sus presas. Las cebras y los ñus también se ven afectados. Sus corredores migratorios están bloqueados por cercas, rompiendo las rutas que antes se extendían sin fin hasta el horizonte. Las hienas, muy adaptables, siguen disminuyendo en lugares donde escasean las presas o donde se producen envenenamientos debido a los conflictos con los humanos. Los perros salvajes africanos, a pesar de tener la mayor tasa de éxito en la caza, ahora solo suman unos pocos miles, debido a las enfermedades transmitidas por los perros domésticos y a la reducción de sus hábitats. La tragedia más evidente es la de los elefantes. Los colmillos que antes les ayudaban a sobrevivir se han convertido en la razón por la que son cazados. Años de caza furtiva han reducido drásticamente su número, lo que ha obligado a países como Kenia y Tanzania a desplegar guardabosques armados, drones y asociaciones con las comunidades locales para detenerla. Incluso especies pequeñas como las suricatas y las mangostas rayadas se ven afectadas, ya que los cambios climáticos borran los lugares donde cavan madrigueras y reducen su suministro de insectos. Los jabalíes aún resisten mejor, pero las sequías prolongadas también hacen que sus fuentes de alimento sean menos abundantes que antes. Aunque las cacerías, los rugidos y las luchas de poder siguen ocurriendo todos los días, la verdadera batalla a la que se enfrentan todas las especies del Serengeti es mucho más silenciosa. La batalla por sobrevivir en un mundo que cambia demasiado rápido. Sus vidas, desde las más poderosas hasta las más pequeñas, dependen ahora en gran medida de las decisiones humanas.
El sol se hunde bajo el horizonte, tiñendo la sabana de un tranquilo tono rojo dorado. Las cebras se reúnen cerca de las praderas, los ñus se retiran hacia los bosquecillos, las hienas comienzan sus gritos nocturnos y los perros salvajes descansan después de la caza. A lo lejos, los elefantes continúan su lenta marcha, llevando consigo el latido constante de esta tierra. Aunque el Serengeti mantiene su ritmo familiar de supervivencia, cazar, huir, criar a las crías y competir, el mundo que lo rodea ha cambiado. Especies como los leones, los guepardos, los perros salvajes y los elefantes deben luchar contra las presiones de los humanos, desde la pérdida de hábitat hasta la caza furtiva. Pero a pesar de estos desafíos, persisten, continuando como lo han hecho durante miles de años. Cuando cae la noche por completo, solo quedan el viento y la respiración de la hierba. Otro día termina y el ciclo de la supervivencia espera el amanecer para comenzar de nuevo. Mientras la sabana siga resonando con rugidos, cascos corriendo, relinchos y los bajos rugidos de las manadas de elefantes, el Serengeti conservará el alma salvaje que ha llevado desde el principio de la vida.